La redención de Geraldine en Stuoxville. En el vasto y peculiar universo de las transmisiones nocturnas, la red de noticias de los cripto iniciaba su emisión habitual bajo el título de La lucha de los dioses. Los locutores, con sus voces moduladas y un toque de sátira inofensiva, compartían las crónicas más insólitas del planeta. Mencionaban historias inverosímiles sobre hombres lobo que saludaban a los canes en las calles, vampiros que se quejaban de la rutina diaria con tono melancólico, madres que recuperaban el control de sus vidas tras años de burocracia, y zombis que proclamaban con orgullo su preferencia por el descanso eterno antes que adoptar ideologías totalitarias. Sin embargo, la verdadera historia de la noche, aquella que prometía conmover y enseñar una valiosa lección sobre la justicia real, pertenecía a una abogada experta en perseguir incidentes viales que estaba a punto de enfrentarse al caso más complejo, transformador y divertido de toda su existencia. Esta crónica bien podría titularse como el día en que la reparación se adaptó perfectamente a la naturaleza humana. La abogada Geraldine Ferry se encontraba al volante de su elegante automóvil convertible de la marca Mercedes, avanzando por una carretera secundaria que parecía sacada de un cuento antiguo. Su paciencia se agotaba mientras observaba al oficial de tránsito que revisaba sus documentos con una minuciosidad exasperante. Ella suspiró con ironía y exclamó si era realmente necesario tanto despliegue por una simple infracción de tráfico, instando a la gente a acelerar el proceso porque tenía boletos reservados para un evento muy importante que comenzaría pronto. Al notar la indiferencia del oficial, Geraldine tomó su teléfono celular para comunicarse con su socio de negocios. Al responder la llamada, preguntó si Joy estaba al otro lado de la línea y al confirmarlo, le explicó con frustración que se encontraba atrapada en una severa trampa de velocidad. Joy, confundido, indagó sobre el paradero exacto de la abogada. Ella miró el letrero del camino y pronunció el nombre del pueblo con incredulidad, Stuoxville, un lugar que parecía no figurar en los mapas convencionales. Para colmo de males, el motivo de la detención era llevar un vehículo con una matrícula presuntamente inapropiada. Resignada, le avisó a su socio que tardaría al menos una hora o tal vez una hora y media más, por lo que sugirió que se encontraran directamente en el sector número 8 del jardín principal para cenar más tarde, a pesar de las enérgicas quejas de Joy por el hambre que sentía en ese instante. Justo cuando Geraldine finalizaba la llamada, un hombre de aspecto humilde pero mirada vivaz se acercó a la ventanilla del automóvil. Se presentó como Jerry Farrick, un abogado especializado en causas de daños personales y representación civil. Con un tono de voz elocuente y teatral, Jerry le manifestó que le encendía la sangre ver cómo una persona respetable era víctima de las normativas de un gobierno local indiferente. El hombre intentó convencerla de sus servicios relatándole cómo el mes pasado había logrado una indemnización de $1.600 para un cliente en una situación similar. Geraldine, acostumbrada a los tribunales de las grandes metrópolis, observó la escena con una mezcla de diversión y escepticismo, dándose cuenta de que Stuoxville era un sitio donde las reglas de la legalidad común funcionaban de una manera completamente diferente. Pocos minutos después, Geraldine fue conducida al edificio municipal, un recinto de arquitectura colonial donde los pasillos resonaban con los ecos de los veredictos. En la entrada, un alguacil con voz de trueno llamaba a los ciudadanos para sus respectivas audiencias. Se escuchó el anuncio del caso letra A 5107, correspondiente al ciudadano Donald James Fauser, quien debía dirigirse de inmediato a la habitación B. El pobre hombre palideció al escuchar la indicación y suplicó que no lo enviaran a esa sala, murmurando con temor que los jueces de ese sector eran conocidos por su extrema severidad. Geraldine, picada por la curiosidad, le preguntó a un lugareño qué clase de faltas se juzgaban allí, a lo que el hombre respondió que se procesaban deudas vehiculares menores, como la devolución de dominios no autorizados. La abogada se sorprendió al ver el nivel de seriedad con el que la comunidad se tomaba el orden público y el respeto a los bienes comunales. Mientras Geraldine esperaba su turno, se anunció el caso letra A 4057 a nombre de Kirty Lee Dreyfus para la habitación A. En ese instante un joven de traje sencillo y mirada noble se acercó a ella con un portafolios un poco desgastado. Se presentó como Austin Agard, el defensor público asignado por la corte local para representarla en el litigio. Geraldine, mostrando el orgullo de sus años de experiencia en los exigentes tribunales de la gran ciudad, sonrió con suficiencia y le aclaró que ella misma era abogada graduada de la prestigiosa Escuela de Leyes de Brooklyn en el año 1979. Con cierta altivez, añadió que si no tuviera sus propios conocimientos, jamás contrataría a alguien con un aspecto tan sencillo para que la defendiese.
Austin, lejos de ofenderse, respondió con una sonrisa calmada que se había graduado en Harvard y que su vestimenta austera respondía únicamente a su vocación de servicio público y humildad ante la comunidad. A pesar de los sabios consejos del defensor, Geraldine insistió en que se declararía culpable de la pequeña falta técnica para pagar la sanción económica y marcharse de ese pueblo lo antes posible. El alguacil interrumpió la conversación solicitando la presencia de la abogada Geraldine Ferris para la sección 86 del Código Penal Estatal, bajo el cargo de conducir un vehículo con matrícula ilegal. Al entrar a la sala, la solemnidad del juez infundía un respeto absoluto. El magistrado preguntó si la acusada estaba lista para presentar su declaración. Austin Agard intervino de inmediato, informando con alegría que había conversado con el juez en un buen momento y que éste había aceptado reducir la gravedad de la acusación a una simple alteración del orden público menor. Geraldine, aliviada, preguntó de inmediato cuánto dinero le costaría resolver el asunto. El juez miró sus documentos y pronunció una sola palabra: 10. Pensando que se trataba de una cantidad insignificante de dinero, la abogada sacó un billete y le dijo al tribunal que se quedara con el cambio para evitar más trámites burocráticos. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando el juez le aclaró que no se refería a 10 billetes, sino a 10 tareas de servicio comunitario consistentes en limpiar las plazas públicas para que pudiera continuar su camino con una lección de humildad aprendida. Austin intentó mediar explicando las diferencias conceptuales entre las leyes metropolitanas y las tradiciones locales de Stokesville, pero Geraldine, ofendida en su orgullo profesional, decidió rechazar el acuerdo y solicitó mantener su declaración de inocencia para ir a un juicio formal, confiando en su capacidad oratoria. El juez aceptó la petición y procedió a examinar la evidencia fotográfica de la matrícula del Mercedes convertible. La acusación señalaba que la combinación de la placa infringía las leyes estatales que reservaban ciertas secuencias de 5 dígitos exclusivamente para los automóviles oficiales del gobierno local. Geraldine argumentó con astucia que su placa no contenía 5 dígitos, sino que estaba compuesta por letras específicas organizadas de forma particular. Sin embargo, el análisis técnico del tribunal demostró que el espacio vacío entre los caracteres también sumaba un valor en el sistema de registro local, convirtiéndola en una falta administrativa evidente. Para intentar salvar la situación, Austin Agard presentó testimonios sobre las supuestas obras de beneficencia y el espíritu público de su defendida en el pasado. El juez leyó los documentos y reconoció el nombre de Geraldine como la abogada que había ganado un famoso litigio civil contra una corporación médica por 56 millones de pesos. Lejos de impresionarse, el magistrado criticó con firmeza la naturaleza de esos juicios masivos, señalando que muchas veces se perjudicaba a instituciones de salud estables por tecnicismos legales infundados. Geraldine defendió su labor afirmando que sus clientes eran víctimas genuinas que sufrían traumas diarios por el temor a fallos en sus dispositivos de asistencia cardíaca. El juez, con una visión profunda de la justicia humana, concluyó que la abogada poseía un talento innegable pero que lo había enfocado erróneamente hacia el beneficio económico personal en lugar del bienestar social. Por lo tanto, dictaminó el veredicto de culpabilidad y estableció una sanción obligatoria de 100 horas de asistencia educativa en las escuelas del pueblo. Abrumada por la situación y negándose a aceptar las leyes de Stokesville, Geraldine comenzó a protestar enérgicamente, amenazando con demandar al tribunal por arresto arbitrario y apelar ante las máximas autoridades judiciales. Los oficiales de la corte la guiaron pacíficamente hacia una sala de reflexión temporal para que meditara sobre sus actos. En el pasillo, Geraldine se cruzó con un habitante del pueblo que se quejaba de un pequeño percance de tránsito menor, recordándole la ironía de su propia profesión. Austin Agard apareció poco después con una actitud optimista, informándole que las autoridades judiciales del condado, conocidas por su enfoque más conservador y pedagógico, habían aceptado revisar su caso bajo el número de expediente A4099. El nuevo magistrado escuchó los alegatos de la defensa con atención. Austin implementó una estrategia innovadora, argumentando de manera cómica e ingeniosa que las acciones de su cliente se debían al estrés acumulado por una infancia competitiva y las presiones de la vida moderna en las grandes ciudades, lo cual nublaba temporalmente su juicio. El juez, conteniendo la risa ante la creatividad del defensor público, desestimó la justificación psicológica pero valoró el esfuerzo del abogado. Al notar que Geraldine continuaba mostrando una actitud desafiante, el tribunal decidió otorgarle una medida ejemplar de aislamiento comunitario por el periodo de 1 año, dedicada exclusivamente a la docencia legal gratuita para los jóvenes agricultores de la región.
Durante su primera noche de estancia en el tranquilo hospedaje municipal del pueblo, Geraldine experimentó una profunda epifanía. Mientras contemplaba la luna a través de la ventana, escuchó los suaves ruidos de la naturaleza y el eco lejano de una conversación entre los vecinos sobre las dificultades económicas que enfrentaban las familias cuando los costos de la medicina aumentaban debido a los litigios excesivos. Comprendió el valor de la empatía, el verdadero significado de la solidaridad comunitaria y cómo sus antiguas acciones financieras afectaban la vida de las personas reales. Esta revelación transformó su perspectiva por completo, sembrando en su corazón el deseo genuino de enmendar sus errores y utilizar su conocimiento para construir en lugar de destruir. A la mañana siguiente Austin Agarth llegó con excelentes noticias. El Tribunal Superior de la provincia había aceptado una última audiencia de conciliación en la habitación CE. El juez principal, un hombre anciano de mirada sabia y bondadosa, revisó todos los antecedentes del caso. Afirmó que las leyes debían cumplirse con rigurosidad para mantener el orden social, pero reconoció que el talento legal de Geraldine Ferris era un recurso sumamente valioso que no debía desperdiciarse en el aislamiento. Por ello, modificó formalmente la sentencia anterior y la condenó a realizar un trámite de utilidad comunitaria masiva, convirtiéndola en la asesora jurídica oficial para el desarrollo sostenible de Stokesville. Geraldine aceptó el veredicto con una inmensa sonrisa de gratitud, estrechó la mano de Austin en señal de sincero respeto y comenzó su nueva labor con un entusiasmo renovado. Aprendió que la verdadera justicia no consiste en ganar disputas económicas, sino en servir con integridad, honestidad y amor a los semejantes. De vuelta en el estudio de televisión de la red de noticias de los cripto, los presentadores cerraron la transmisión nocturna celebrando el desenlace positivo de la historia, destacando cómo un simple boleto de tráfico en un pequeño y estricto pueblo del mapa había logrado transformar el alma de una abogada ambiciosa en un faro de inspiración, servicio comunitario y alegría para toda la sociedad.